El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Gracias por su sintonía a todos nuestros televidentes y cibernautas. Señal abierta, antenita de conejo a nivel nacional, cables Tigo y Claro, siempre Canal 67 y nuestras multiplataformas de redes sociales. En esta oportunidad, un tema fundamental para el Estado salvadoreño, y es una revisión del sistema penitenciario salvadoreño, la vinculación y todo lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, cuáles son sus garantías, cuáles son los derechos que han perdido las y los privados de libertad. Para ello contamos con el apoyo de la Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho, FESPAD, quienes han desarrollado una investigación académica que ha durado 2 años y que se ha presentado la semana anterior. Para ello me acompaña el licenciado Henry Fino, quien es el director ejecutivo de FESPAD, a quien agradezco el aceptar mi invitación. Creo que será un gran programa para todos las y los familiares de los privados de libertad en nuestro país. Bienvenido, licenciado, gracias por su presencia, por compartirnos esta investigación y por brindar una orientación del trabajo que desarrolla FESPAD. No, gracias, licenciado. Realmente, a nombre de la Fundación le agradecemos el espacio, porque realmente este tipo de estudios lo que pretende es contribuir al conocimiento, pero que sea una herramienta también en la búsqueda de soluciones en el país. Como usted bien dice, esta es una situación que nos aqueja a todos, porque en un momento determinado, y usted sabrá, así como nuestros televidentes saben, que más temprano que tarde los privados de libertad van a llegar a vivir a nuestra colonia. Los hijos de los privados de libertad en este momento pueden ser compañeros de nuestros hijos o de nuestros nietos en las escuelas. Entonces, ¿con quién quiero yo que se relacionen mis hijos? ¿Con quién quiero yo convivir en mi comunidad? Entonces, yo creo que es importante conocer la situación de los privados de libertad en un momento determinado para también nosotros aportar algo en la solución de esta problemática que se invisibiliza, lamentablemente se invisibiliza. Gracias, licenciado, por la oportunidad. Y ojalá en esta noche le demos algunos elementos a todos nuestros televidentes para hacer un poco de conciencia y empezar a sensibilizarse también con ese tema. Licenciado Henry Fino, usted se ha incorporado recientemente en una nueva etapa a la Fundación FESPAD, ya que usted ha pertenecido también en otros momentos claves para su aporte como profesional a la Fundación, pero para todos aquellos televidentes y cibernautas que no están muy familiarizados, ¿qué es FESPAD? ¿Qué buscan? ¿Qué pretenden? Bueno, mire, nosotros tenemos más de 33 años de haber sido fundados. Esta es la tercera oportunidad que yo estoy en la Fundación, y nuestro objetivo es precisamente estudiar el derecho para una búsqueda de su aplicación. Yo creo que algunos que ya estamos un poco mayorcitos nos recordaremos, allá por el 90 hicimos un concurso que se llamaba Estudiemos nuestra Constitución. Y fíjese la situación tan curiosa, ¿verdad? Nos pusimos a escribir tratando de explicar todos los artículos de la Constitución. Ese concurso estaba destinado para estudiantes de tercer ciclo. Sin embargo, la edición, la publicación de la Constitución explicada
fue un texto obligado de las universidades de los estudiantes de Derecho, ¿no? Esto lo señalo como uno de los aportes que nosotros desde hace muchos años venimos dando a la sociedad salvadoreña. Nosotros realizamos con mucha frecuencia, la semana pasada hicimos la presentación de un estudio también sobre vivienda en algunos municipios del departamento de La Paz. También hemos hecho ese estudio que ahora usted nos ha invitado a compartir con los televidentes. Y así, periódicamente hacemos estudios para ponerlos al servicio de la población, pero especialmente de los tomadores de decisión. Porque aquí más adelante compartiremos, licenciado, algunas de las conclusiones a las que hemos llegado y que no es una conclusión inalcanzable, sino que son cosas inmediatas en la búsqueda de solución en una aplicación práctica del derecho. Porque yo no puedo creer que en un momento determinado creamos que estamos cumpliendo con todos los principios de la Constitución o de las leyes secundarias cuando hay gente que no tiene acceso a la educación, a la salud o a la vivienda. O en el caso particular que vamos a comentar ampliamente esta noche, sobre las condiciones en las que los privados de libertad están viviendo en los centros penales. No hay posibilidades de aceptar un pleno cumplimiento de la ley. Entonces nosotros lo que buscamos con estos estudios y durante estos más de 33 años hemos tratado de darles herramientas a los tomadores de decisión para que en un momento determinado tengan algunos elementos prácticos para implementar y corregir lo que en el incumplimiento de la ley pudiera haber. Nosotros tenemos un trabajo en las comunidades de prevención de violencia, por cierto, un tema al que usted casi está casado, ¿verdad? Está eternamente enamorado. Prevención de violencia, recuperación de espacios públicos. Yo estuve hace unos días en una comunidad en Soyapango que cumplía 31 años de existir, de haberse fundado, y una de las cosas que nos agradecía la comunidad era haber generado una cancha, que fue el centro, ahora es el centro de la comunidad, donde comparten sábado y domingo eventos deportivos, pero hace unos días habían electo a la reina de la comunidad, ¿verdad? Y ahí estábamos celebrando junto con el sábado con la alcaldesa de Soyapango y ese día con un delegado de ella, el aniversario de la comunidad. Entonces la ese canchona. Sí. Y entonces ese es el trabajo que FESPAD durante estos más de 33 años ha venido haciendo, acompañando a aquellas víctimas de violación de derechos humanos, acompañando a las comunidades, acompañando en todo caso también a los tomadores y a las instituciones para que en un momento determinado cumplan con las funciones que la ley les da. Cuando no están desarrollando visiblemente ustedes estas investigaciones académicas con temas muy puntuales, ¿en qué consiste la operación de FESPAD? Bueno, nosotros, debo decirles, siempre estamos haciendo investigaciones, ¿verdad? Pero además de las investigaciones que todos nuestros técnicos realizan, hacemos trabajo en comunidades, ¿verdad? Es ese trabajo que yo le mencionaba, ¿verdad? Prevención de violencia, fortalecimiento a la estructura organizativa de la comunidad, apoyo en la gestión. En esta que le mencionaba sobre vivienda, hemos estado también cogestionando, acompañando a la comunidad para su legalización, para prevenir los desalojos de las que pueden ser víctimas. En esta comunidad a la que asistimos hace unos días, fuimos intermediarios para el levantamiento topográfico de una parte de la comunidad que falta legalizar. Ese es nuestro trabajo, y además participamos en varios colectivos, como en un colectivo sobre la situación del mozote, o en un colectivo sobre... Hace unos días obtuvimos una sentencia en la Sala de lo Constitucional
para sectores, para el sector vulnerable de LGTBI y más, ¿verdad? Entonces ese es nuestro trabajo, estar acompañando a los sectores vulnerables en el irrestricto respeto a sus derechos. Socorro jurídico como lo conocemos o como lo brindan algunas universidades o otras organizaciones del derecho de abogados, ¿la proporciona FESPAD? Tenemos uno que queremos potenciarlo, obviamente, por varias cosas. Entre otras es porque en las universidades, bueno, la primera que debería de prestar este servicio es la Procuraduría, ¿verdad? Pero sabemos que está desbordada. Entonces, las universidades con esa práctica jurídica que los estudiantes de Derecho deben de realizar para su autorización de abogados también prestan el servicio, pero que lamentablemente también como que no ha calado mucho en la población. Nosotros hemos tenido en varios momentos ese servicio y queremos fortalecerlo en este momento. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad de representación en cualquier ámbito del derecho, ¿verdad? Entonces queremos potenciarlo. Tenemos uno chiquitito, ¿verdad? Pero vamos a potenciarlo para la prestación del servicio a la población. Por supuesto que sí. Muchas gracias, licenciado Henry Fino, por brindar esta orientación sobre los amplios servicios que proporciona FESPAD y toda esta trayectoria en beneficio del conocimiento, de la aplicación del derecho, pero también de llevar un derecho más práctico, más comprensible y que podamos también nosotros como sociedad conocer las leyes, la Constitución de la República por medio del trabajo que vienen desarrollando. A continuación, amigos televidentes y cibernautas, vamos a proyectar las gráficas, las diapositivas que ha preparado la versión de FESPAD para conocimiento público, para presentación de ustedes, que son los principales hallazgos del informe denominado Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad. Voy a dejar el tiempo con el señor director ejecutivo de FESPAD para que él desarrolle la presentación de todas las diapositivas y después las comentamos. Licenciado Fino, por favor. Gracias, muy amable, licenciado, y ojalá que esto sirva, insisto, para que nuestros televidentes y cibernautas en esta noche, un buen día para empezar, ¿no? Un buen día, un lunes, para que mantengamos esto en nuestro pensamiento y le demos un poco de análisis. Mire, esta situación de los centros penales para todos debería de ser una preocupación. Sin embargo, hemos percibido nosotros que es un tema del que la sociedad no quiere hablar. Y es quizás producto de algunas actitudes, alguna divulgación, algún pensamiento de algunos funcionarios públicos. Algunos han llegado a afirmar en el pasado, no muy reciente, ¿verdad?, que tenemos que meter a la cárcel a los delincuentes y perder la llave. Yo creo que no. No, ¿por qué? Porque la Constitución nos marca a nosotros cuáles son las obligaciones que tenemos que cumplir con las personas privadas de libertad, ¿verdad? Entonces, no creo que podamos obviar esta situación, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos la infraestructura penitenciaria, a diario vemos en los medios de comunicación que se ha capturado un número bastante numeroso de personas. Personas que tienen dos destinos. Uno, las Bartolinas de la Policía Nacional Civil o los centros penitenciarios. En nuestra investigación determinamos, imagínense, señores televidentes y cibernautas y señoras televidentes, al 31 de diciembre del 2020 teníamos 27.209 privados de libertad. Al 8 de febrero habían aumentado casi 3.655 personas privadas de libertad. ¿Qué? En 3 meses, ¿verdad? Ese es el ritmo en el que vamos incorporando, ¿verdad?, a la población, a la infraestructura de los centros penitenciarios privados de libertad. En esa medida no crece
la infraestructura penitenciaria. Si metemos 3.655 personas a los centros penitenciarios, debería de crecer en esa misma proporción los espacios dentro de la... Pero sin embargo, no, ¿verdad? Fíjense, al 2020 el país tenía 563 por cada 100.000 habitantes. Encarcelados, 563.000 por cada 100.000 habitantes. En el 2019 se generaron algunos logros según la administración y decía, mire, hemos cortado las telecomunicaciones, hemos desarticulado los liderazgos de las pandillas y hemos hecho algunos traslados, hemos interceptado 2.145 manuscritos, 250 requisas, el rompimiento de penales exclusivos para los pandilleros. Ya eran algunas de los logros que el gobierno establecía en el 2019, que había con esto contribuido a mejorar las condiciones que los privados de libertad tenían en esa oportunidad, en esa época, ¿verdad? Producto estos logros fueron resultado de medidas extraordinarias. Medidas extraordinarias que se habían adoptado, si no me recuerdo mal, en el 2017, pero que en un momento determinado se establecieron no como medidas extraordinarias, sino que con una situación permanente ya en los centros penales. Y decía, mire, las medidas extraordinarias fueron, entre otras, cortar la visita de los familiares. Además, que los privados de libertad no vieran la luz del sol. Cualquiera de estas situaciones no contribuyen a la finalidad que la Constitución establece como finalidad de la pena, ¿verdad? Que es la reinserción, la reeducación, y parte de la reinserción y reeducación es insertar al privado de libertad o mantenerlo al privado de libertad dentro de su núcleo familiar. Hemos enfrentado, como todos sabemos y todas sabemos, la situación de la pandemia. En los centros penales tampoco fue la excepción, ¿verdad? Entonces, algunas de las situaciones se tomaron efectivamente para proteger a los privados de libertad. Algunas de ellas fue que, bueno, se redujo el personal y las jornadas de trabajo. Se tomaron medidas para el ingreso, entrega de alimentos, manejo de tiendas, se crearon áreas de cuarentena y atención a los privados de libertad y se tomaron algunas medidas restrictivas para ellos también, ¿verdad? Para evitar el contagio, ¿verdad? Que en cualquiera de los espacios era necesario adoptar este tipo de medidas, ¿verdad? Por supuesto que sí. Uno de los derechos, empezando ya a revisar algunas de las cosas, mire usted, en los centros penales todas las personas están bajo el control del Estado, ¿verdad? Tienen inmediatamente que respetar varios derechos. Uno de ellos, el derecho a la vida. En el 2018, dentro del sistema penitenciario, murieron 130 personas. En el 2019 murieron 108 y en el 2020 102 fallecidos. Si nosotros vemos algunas de las causas del fallecimiento, tenemos 236 que hay la causa probable del fallecimiento fue una enfermedad. Muerte súbita, suicidio y homicidio, 35. Fíjese usted en el segundo dato que le proyectamos. Causa indeterminada, 61 privados de libertad. En un espacio donde el Estado, la autoridad controla, no se ha podido determinar por qué murieron 61 personas. Ahí dejamos el dato que en un momento determinado tiene que servir para reflexión, ¿verdad? Y reflexión para contribuir en la búsqueda de la solución, no una reflexión
para responsabilizar y criminalizar a alguien. No. Si no tenemos una investigación, una razón, pues entonces debemos de buscar los mecanismos para mantener toda la información y que sea en un momento determinado accesible a la población y particularmente a los familiares de los privados de libertad. Homicidio. Mire usted, dentro de los centros penales fallecieron 7 privados de libertad. En el 2019, 16 y en el 2020, 3. Fueron víctimas de homicidio, ¿verdad? Otro derecho que también tienen los privados de libertad, porque hay que saber que los privados de libertad tienen privada o tienen limitada su derecho a movilizarse, su libertad ambulatoria. Pero eso no significa que no tengan los demás derechos. Ellos siguen siendo sujetos de todos los demás derechos. Ahí tenemos varias causas por las que fueron afectados los privados de libertad en su derecho a la salud. Fíjense, solo un sintomático respiratorio, que es el mayor, 4.594 en el 2019. Al final, hubieron dentro del sistema 23.499 enfermos en el sistema penitenciario. Que mire, casi el 80% de los que están dentro del sistema. Licenciado Henry Fino, hacemos un corte y regresamos con la continuidad de esta presentación que nos está brindando una serie de elementos para la discusión. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. En esta oportunidad el tema, el sistema penitenciario salvadoreño desde el enfoque de los derechos humanos por medio de una investigación académica desarrollado por FESPAD. Nos acompaña su director ejecutivo, el licenciado Henry Fino, a quien le hemos concedido el tiempo para que desarrolle su exposición. Así que continuamos con la siguiente diapositiva para que podamos conocer cuáles son los otros hallazgos de esta investigación. Gracias, licenciado. Fíjense que tenemos que ver ese plan estratégico sobre el control de la tuberculosis, que es la siguiente lámina. Mire usted, obviamente en un sistema penitenciario hacinado, este tipo de enfermedades son como contagiosas tremendamente, ¿verdad? Como un reguero de pólvora, solo para que veamos una comparación. La tuberculosis en la última década tuvo una incidencia entre el 27.5% a un 55.7% por cada 100.000 habitantes. En el 2019 el MinSal reportaba una incidencia de 17.8%, el Seguro Social del 29%, y los centros penales tuvieron 3.355, lo que significa una tasa de 200 veces más que lo reportado por el Ministerio de Salud. Lo planteábamos que no ha estado exento el sistema penitenciario de la pandemia. Lamentablemente aquí lo único que podemos nosotros reportar, porque eso es lo que hemos conseguido en nuestra investigación, el fallecimiento de 10 privados de libertad. Pero no sabemos cuántos resultaron contagiados, cuántas pruebas se hicieron, pero más todavía, cuántas vacunas. ¿Se les ha completado todo el sistema de vacunas a los privados de libertad? ¿O solo se les ha puesto su primera dosis? No la sabemos. Lo único que sabemos de esta pandemia es que dentro de los centros penitenciarios fallecieron 10 personas. Otro de los derechos importantes es la integridad personal. Sin embargo, en varias épocas
a los privados de libertad se han mantenido total y absolutamente aislados. Y no estamos hablando del aislamiento que pudiera ser lógico o necesario por la pandemia, sino que en tiempos normales, ¿verdad? Se ha mantenido aislado a la población penitenciaria, se les ha prohibido tener algún contacto con medios de comunicación, pero lo más que puede pesar en un privado de libertad, creería yo, en ese aislamiento, es la falta de contacto con su familia. En un momento determinado, recordemos que estos privados de libertad son personas como usted y como yo, televidente, cibernauta, y que necesitamos el contacto, somos seres sociales, no estamos en la cueva, ¿verdad? No. Entonces, los privados de libertad en algún momento han sido privados del contacto de su familia. Otro importante derecho es el derecho a la salud. Mire usted, en esta oportunidad, según nuestro estudio, solo 8.076 privados de libertad tuvieron acceso a la salud en el 2018 y 2.960 tuvieron acceso en el 2021 a educación básica y media. Hay una universidad que está desarrollando una licenciatura en un proyecto que se llama Segunda Oportunidad, y entonces ahí están estudiando 58 internos una licenciatura. 58 de qué? Casi 40.000 internos, ¿verdad? La reinserción social, mire, esto es muy importante, porque esa es una de las finalidades que la Constitución nos manda. La pena privativa de libertad no es una venganza social, no. Es, mire, usted se equivocó, por eso tiene que pagarle a la sociedad con una pena. Perfecto, pero nosotros, sociedad, le vamos a enseñar cómo convivir en sociedad. Esa es la reinserción social. Yo paso privado de libertad 30 años, no puedo pensar que voy a regresar igual o peor a la sociedad. No, tengo que regresar mejor. Este derecho a la reinserción social, hubieron capacitaciones, el dato que tenemos de Usulután, participaron 530 privados de libertad en el 2019 y en el mismo penal, entre enero y marzo del 2021, participaron 102 internos nada más. Y esto según el portal de transparencia de la Dirección de Centros Penales, ¿verdad? En el gobierno anterior había un programa que creo que habían muchas cosas importantes y se denominaba YOCAM. Ahora este gobierno básicamente está desarrollando más o menos este mismo programa con un plan que ha denominado Plan Cero Pozo. Por eso es que vemos ahí muchos de los privados de libertad participando en la reconstrucción de escuelas, en algunos desastres naturales apoyando, ¿ya? Y ese es el plan Cero Ocio, que son inculcarles hábitos de trabajo, porque esa es otra de las finalidades de la pena. No es irlos y encerrarlos, no, es inculcarles buenos hábitos, entre los cuales está el trabajo, ¿verdad? De este plan no tenemos mayor información, ¿verdad? Una de las cosas que más, como les decía, han habido un aislamiento y entonces los familiares no tienen contacto con sus familiares, privados de libertad. Entonces no tienen posibilidades de la entrega de dinero y paquetes alimenticios o higiénicos, tienen temor a hacer los reclamos a las autoridades penitenciarias para evitar algunos abusos, tiene temor la familia ante la pandemia y lo peor de todo es la estigmatización de la que estas familias pueden ser víctimas. Nosotros en este estudio hemos generado dos ámbitos. Uno, el estudio de los privados de libertad, pero también la relación con su familia. Cómo la familia está viviendo esta situación del privado de libertad.
nosotros en un momento determinado podemos mantener o llegar a generar un mapa de los centros penitenciarios. Y lo podemos, ahí lo podíamos ver. Mire, para nosotros el sistema se ha caracterizado por un castigo generalizado a los privados de libertad, una violación reiterada a los derechos de los internos, un abuso de poder, decisiones arbitrarias. Se ha deshumanizado el sistema y es un sistema represivo. ¿Qué pasa? Mire, con estas características del sistema, sencillamente no podemos creer que, no podemos imaginarnos que dentro de los centros penales hayan personas con toda esta caracterización y todo lo contrario. Debemos de desmontar todo esto para humanizar el sistema. El sistema, los internos del sistema son personas como usted y como este servidor, que en un momento determinado cometieron un delito y de acuerdo a la ley que tenemos que respetar todos, fueron encontrados responsables y por ello están privados de libertad cumpliendo una pena. Perfecto, pero eso no significa que los vamos a castigar. Todavía, además de la privación de libertad, los vamos a castigar con otras castigos, valga la redundancia. No, yo creo que hay que humanizar el sistema. Ahí, dentro del sistema, hay personas, insisto, como usted y como yo, ¿verdad? Y además, fíjense, hay una situación que a mí me llama mucho la atención y que poco o nada se habla. En el centro penal de Soyapango, la famosa cárcel de mujeres, ¿sabe usted, televidente, que muchas madres tienen a sus hijos ahí, niños menores de 5 años? Los niños no han cometido ninguna pena. Y sin embargo están cumpliendo una pena en los primeros 5 años de su vida junto a su madre en ese centro penal. ¿Será la mejor vida que le estamos dando a los niños y niñas? ¿Es el mejor ambiente? Eso es parte, entiendo, de lo que usted y yo podemos considerar como una deshumanización. Ese niño tendría que estar jugando, ese niño tendría que estar en el kinder, ese niño tendría que estar rodeado de su familia, pero no, está en un centro penitenciario. Ve usted. Finalmente, mire, nosotros vamos a plantear las conclusiones a las que hemos arribado, porque nuestra fundación no se caracteriza por la denuncia sin propuesta, no. Hay una cantidad de cosas que hay que mejorar en el país, pero no es suficiente exclusivamente decir, mire, esto está mal. No, hay que decir qué es, cómo lo vamos a corregir. Mire, nosotros consideramos de que debe el gobierno crear una política penitenciaria que tenga a la base el irrestricto respeto a los derechos humanos de los privados de libertad. Esa política penitenciaria, además, tiene que cumplir el principio constitucional de la búsqueda de la reinserción, de educación y el inculcar valores y principios a los privados de libertad. Entonces, ahí hay una tierra suficientemente arada para mucho trabajo. Muchas gracias, licenciado Henry Fino, por esta amplia exposición, por el detalle que nos ha presentado de cada una de las diapositivas del estudio que ha desarrollado FESPAD, fundamentado en 2 años de seguimiento académico de acuerdo a la estructura de la Fundación. Al regresar, conoceremos las conclusiones y las recomendaciones de FESPAD al Estado salvadoreño.
Regresamos. Esta noche abordando un tema especial, un tema que es prioridad uno en esta tribuna para mi persona como productor y presentador. El sistema penitenciario salvadoreño, el enfoque de los derechos humanos. Debemos de comprender, amigos televidentes y cibernautas, que el único derecho que han perdido las y los internos es su libre movilidad. Están confinados en un centro penitenciario a la espera de que se resuelva su situación jurídica por el delito o los delitos que están siendo procesados. Y hay otra parte que está ya condenada, que es la que debe de cumplir las diferentes penas de acuerdo al sistema de justicia salvadoreño. Pero en este esfuerzo debemos de contribuir y de participar todos. Porque si usted es de las personas que ha criticado, juzgado, condenado a las o los que están guardando detención provisional o han sido condenados, pues no son muy ajenos a nuestra sociedad. Pertenecen a nuestra sociedad y el sistema penitenciario salvadoreño, estos 40,000 hombres y mujeres que están guardando prisión, son parte de nuestra sociedad que debemos de atender las causas estructurales de la violencia, del delito y del crimen. Por eso es importante facilitar la presentación de este estudio académico que ha desarrollado FESPAD y que desde la Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho nos brinda su posición, su opinión y su planteamiento técnico. Licenciado Fino, el estudio, las cifras, los diferentes números que nos presenta están fundamentados en información vía acceso oficial de la Dirección General de Centros Penales, o qué otras fuentes estadísticas les han permitido llegar a este estudio. Bueno, sí, efectivamente, una muy buena parte del estudio está fundamentado en cifras oficiales divulgadas por diversos medios de comunicación y al principio del estudio por la vía de la Oficina de Acceso a la Información. Debemos de decir que de un tiempo acá al final tuvimos serias dificultades en obtener mayor información, porque en la Oficina de Acceso a la Información o no existía, era la respuesta, o nos la negaban, ¿verdad? Entonces tuvimos que recurrir, entre otras cosas, al seguimiento de prensa, ¿verdad? Que los funcionarios mencionaban algunos datos y además alguna información de los parientes de los privados de libertad. Porque fíjese, es importante en este estudio, y quien quisiera obtener un ejemplar, y yo les voy a dejar el que yo he trabajado, licenciado, para que cuente usted y que en un momento determinado los familiares de los privados de libertad pudieran llegar a nuestras oficinas que están a 2-3 cuadras del canal para un ejemplar de eso. Porque ahí hay un elemento importante, el rostro humano, fíjese, porque nosotros recogimos mucha de la información de parte de los familiares de los privados de libertad. Entonces esa fue otra de nuestras fuentes, ¿verdad? Los familiares de los privados de libertad. Entonces esas son nuestras diversas fuentes a las que tuvimos que echar mano para todo este estudio en estos casi 2 años. ¿Cuáles serían, agradeciendo, licenciado Henry Fino, a la Fundación, a su persona, por hacerme entrega de este ejemplar en físico? Debo de manifestar que ya disponía del ejemplar digital, el cual usted puede descargar de las multiplataformas de redes sociales y de la página oficial de FESPAD, y de igual manera en mis multiplataformas y redes sociales estará la versión digital para que el que esté interesado, la que esté interesado en leerlo completo, y que pueda analizarlo, discutirlo, consultar, pues estará disponible para ustedes. Licenciado,
¿Cuáles son las principales conclusiones a las que llega este estudio del sistema penitenciario desde el enfoque de derechos humanos? Fíjese que nosotros hemos considerado con la recopilación de toda la información, con estas diversas fuentes de información, una que creo que nos debe de avergonzar, y que es que hemos retrocedido en el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad. Yo creo que esa, lamentablemente, es una conclusión que nos debe de avergonzar como país. Además, consideramos que no hay una política penitenciaria. Esta ausencia de la política penitenciaria implica que estamos devolviendo a la sociedad, a los privados de libertad, en las mismas condiciones o en peores condiciones que los hemos recibido dentro del sistema. Y lamentablemente entonces hemos fracasado y hemos incumplido la finalidad de la pena que reza nuestra Constitución. Importante, por supuesto que entendería que en las respectivas recomendaciones también está expuesta y se visibiliza la necesidad de una política integral penitenciaria. Así es. ¿Qué otras recomendaciones les permite proyectar el estudio? Fíjese que una de las cosas importantes que nosotros creemos fundamental en la modificación del sistema es, como ya dijimos, frente a la ausencia hay que crear una política criminal, pero también hay que incrementar el presupuesto. Hay que incrementar el presupuesto de la dirección de centros penales, porque en un momento determinado pudiera cualquiera de los directores tener la mejor de las planificaciones, la mejor de las intenciones, pero si no cuenta con el recurso, lamentablemente no va a poder cumplir con esas aspiraciones. Y una de las cosas que las familias, si yo me hago eco de los familiares, una de las cosas que más demanda la familia del interno es la derogación de esas medidas extraordinarias. Esas medidas extraordinarias ha sido una de las cosas que más ha afectado la convivencia de la familia y su interrelación con el privado de libertad. Lo ha aislado total y absolutamente. Yo creo que esas son las mejores, las recomendaciones de más peso, porque realmente son recomendaciones viendo el rostro humano del sistema. Licenciado Henry Fino, ¿cuál sería su mensaje para nuestros televidentes y cibernautas? Este es un tema muy difícil de abordar. Durante 3 años en esta tribuna he tratado de desarrollarlo desde diferentes ópticas, pero hay que ser muy sincero, todavía es una materia pendiente de nuestra sociedad. Hay todavía personas que acarician diferentes sueños contra los y las privadas de libertad, sin darnos cuenta de que en El Salvador no existe pena perpetua. Por lo tanto, cuando se escuchan condenas de 200, de 300 años, sabemos que eso es una resolución judicial, pero se va a cumplir la máxima pena y por supuesto que las y los internos tienen derecho a los diferentes beneficios penitenciarios que ya establece la ley. ¿Cuál es el mensaje para que la sociedad pueda avanzar y pueda comprender la importancia de la reinserción y de que ellos y ellas no son diferentes a nuestra sociedad? Mire, la sociedad ha estigmatizado a los familiares de los privados de libertad y ha encerrado a los privados de libertad en estos centros y se ha olvidado de ellos. Yo creo que la sociedad debe de estar consciente de que estos privados de libertad, como usted bien dice, no van a pasar eternamente en los centros privados de libertad, en los centros penitenciarios. Van a volver más temprano que tarde a ser mi vecino.
Más temprano que tarde, los hijos de este privado de libertad, los nietos de este privado de libertad, van a ir a la escuela con mis hijos y mi nieto. Van a compartir el asiento de un bus. La sociedad debe devolver la vista a los centros penales. Ahí hay personas como usted y como este servidor. No hay ninguna diferencia. Que en este momento, por el imperio de la ley, ellos están cumpliendo una pena por un delito que cometieron. Pero eso lo van a pagar, van a cumplir esa pena y van a volver a la sociedad. ¿Cómo queremos que este privado de libertad vuelva a la sociedad? Con hábitos de trabajo, con buenos valores morales, con una costumbre y un hábito de convivencia entre nosotros. Y eso únicamente lo vamos a conseguir si nosotros, sociedad, volvemos la vista y demandamos el cumplimiento del principio constitucional que dice, mire, la pena es para reeducar, para reinsertar. Porque de lo contrario, van a salir peor o igual. Y eso no se lo puede permitir a la sociedad salvadoreña. Licenciado Fino, desde la dirección ejecutiva de FESPAB, desde su junta directiva, desde todo el comité de profesionales que elabora en las diferentes consultorías interno y externo, veíamos que ustedes hacen una aproximación a los logros, a los avances que plantea el sistema penitenciario en estos 33 meses finalizados de la actual administración. Dentro de estos logros y avances, ¿cómo evalúa FESPAD lo que la Dirección General de Centros Penales está informando como avances en el sistema? Mire, realmente nosotros consideramos que ha sido mínimo el avance. Por el contrario, en algunos aspectos han habido retrocesos, ¿verdad? Como el acceso a la información. Ha sido un enorme retroceso y que nosotros como investigadores, usted como profesional y cientista de la materia, pretende acceder a esa documentación, a esos informes, los familiares para ver cómo mejoran las condiciones y no ha habido posibilidades. El respeto a los derechos humanos en los centros penales ha habido un enorme retroceso. Esas afirmaciones de los funcionarios que si no están acostumbrados a vivir como personas, o sea, mire, ese tipo de afirmaciones yo creo que no son admisibles en un Estado de Derecho, en una democracia. Entonces, hemos identificado mucho retroceso. En este programa de Yo Cambio, que ahora se llama Cero Ocio, ha habido una disminución, ¿verdad? Ha habido una disminución en la participación de los internos. Entonces yo creo que es importante que se vaya sumando cada vez más internos a este programa, porque este programa es una transición entre el centro penitenciario y la convivencia en la sociedad. Entonces también hemos identificado ahí un retroceso. Entonces yo creo que es importante que el director y los tomadores de decisión de este tema tomen el tiempo para analizar y comparar. Las comparaciones son aberrantes, son repugnantes, pero nos ilustran para corregir. Mire, no, ¿verdad? Yo creo que esto lo estamos haciendo mal y aquello es bueno, entonces ¿por qué no lo implementamos? Entonces yo creo que se debe de tomar la administración el tiempo para analizar qué es lo que está haciendo bien y fortalecerlo y lo que está haciendo mal, corregirlo. Licenciado Henry Fino, director ejecutivo de FESPAD, agradezco su participación, el aceptar mi invitación, el venir a exponerle a los televidentes y cibernautas el estudio que han desarrollado ustedes durante 2 años de trabajo y, por supuesto, las conclusiones, las recomendaciones para el Estado salvadoreño. Esperamos y deseamos por el bien, por el desarrollo de nuestra sociedad, de las y los internos,
que sea en beneficio de esta población. Gracias, licenciado, y cuanta vez usted nos invite, tenga la plena seguridad que aquí estaremos con el objetivo de divulgar no solo nuestras investigaciones que tratan, y lo hemos cumplido, de ser objetivas y propositivas. Entonces, aquí estaremos. Le agradezco mucho la oportunidad y cuente con la Fundación para cada vez que usted lo estime conveniente. Muchas gracias. Amigos y amigas televidentes, este puede ser un tema no muy popular, que no le llame la atención. Posiblemente usted estuvo tentado a cambiar el canal, a quitar la sintonía de este programa, pero es mi convicción de presentar todas las facetas de la prevención de la violencia, de la reinserción, porque es parte de nuestra sociedad. La prevención comienza en casa, pero también la prevención del crimen y delito debe de practicarse en los centros penales. Fyodor Dostoyevsky, un criminólogo, un doctor de la filosofía, un hombre que dejó un legado importante para la criminología y la victimología, hace más de 200 años escribió esta frase: si quieres conocer el estado de una sociedad, visita sus centros penales. Hasta la próxima, que Dios les bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.